Señoras y señores, se picó. Javier Milei contra el Papa. A ver, Javier Milei arremete contra el Papa Francisco y personalmente tengo que aclarar algo para todos los fans de Milei que probablemente estén del otro lado y que automáticamente, viste, salen a comentarte cosas y demás. Quiero decir algo, yo como católico no tengo, si es que un papa está actuando mal, si es que un papa está obrando mal, no tengo la obligación de defenderlo en un acto irracional. Lo que uno tiene que defender siempre, porque es verdad, es la doctrina de la iglesia. Ahora, cuando alguien hace vinculaciones, conexiones incorrectas, hay que salir a aclarar. Porque Javier Milei hace ciertas declaraciones del Papa que son, la verdad, bastante incorrectas. Me gustaría que en este video podamos analizar qué es lo que Javier Milei opina del Papa y qué es lo que Javier Milei opina también de las escrituras. Porque él va a sostener su postura, su visión, su opinión respecto al Papa, apelando a las escrituras. Y ya te voy adelantando algo. Javier Milei puede ser un crack en economía, independientemente de que vos llegues a las conclusiones a las que llega él. Uno tiene que reconocer cuando tenés delante un tipo que sabe. Javier Milei es un crack en economía. Pero cuando se mete en otros temas, y particularmente cuando se mete en temas de fe, de cristianismo, de Biblia, papá, es peor que Gloria Álvarez en el debate con Laje. Vamos a ver qué es lo que dice Javier Milei del Papa y particularmente de las escrituras. Vamos. El Papa impulsa el comunismo y eso va contra las propias sagradas escrituras. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Javier Milei versus el Papa Francisco. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente ¿Qué es la justicia social? La envidia, el odio, el resentimiento, dice. No es así. Al menos desde la perspectiva católica, la justicia social no es eso. ¿Por qué el católico que se aferra a la doctrina católica, por qué el católico que se aferra a la doctrina social de la iglesia defiende la justicia social? No porque defienda el odio, el resentimiento, la envidia, sino porque defiende la dignidad humana. Y como defiende la dignidad humana, lucha para promover posibilidades a todo ser humano independientemente de dónde venga. Eso es lo que promueve la justicia social de la iglesia. El problema con Javier Milei y con muchos otros, tanto del lado del liberalismo como del lado del comunismo, y yo sigo ganando amigos, es que son como muy fanáticos, muy radicales, muy extremistas, ¿no? Entonces, básicamente, si no sos liberal, sos comunista. Si no sos comunista, sos liberal, ¿no? Y eso es una visión muy corta de la realidad. La realidad no es blanco o negro. Entonces, a mí me parece que comete ese gravísimo error. Y es por eso que termina diciendo lo que dice. Ahora dice, el Papa es un promotor del comunismo. ¿Por qué? Porque para Javier Milei, toda atención que pongas en lo social, en lo humano, en la caridad, en la solidaridad y demás, para él es comunismo. Javier Milei es tan liberal que todo aquel que no sea liberal, para él es comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Papa Francisco no tiene por qué caerle bien a los liberales. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco es el representante, el líder de la Iglesia Católica. Por ende, el Papa Francisco lo que tiene que hacer es representar correctamente la doctrina católica, independientemente de a quién le guste y a quién no. Y el problema que tiene Javier Milei no es en definitiva con el Papa, aunque como Cristina Kirchner y como muchos kirchneristas es como que personifican un enemigo a combatir, ¿no? ¿Se acuerdan el Clarín? Bueno, para los argentinos esto les será familiar. Tiene que necesariamente una corriente, una creencia, una comunidad, un conjunto de ideas a las que él no suscribe para combatirlas, las tiene que personificar.
Y como él no suscribe a la doctrina social de la Iglesia, como él está en contra de lo que el catolicismo predica respecto a lo social, económico y demás, debe personificar ese enemigo. ¿Y cómo lo personifica? Por medio del Papa. ¿Se entiende? Entonces, en última instancia, más allá de las tonterías que dice respecto al Papa, él lo que está haciendo es combatir la doctrina social de la Iglesia. ¿Se entiende? Y ahora se los voy a mostrar. El resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. A ver, para. Antes de esto me estaba olvidando que para aquellos que se quieran informar un poquito más respecto a lo que estoy mencionando de la doctrina social de la Iglesia, como introducción, pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí va a hablar acerca de particularmente lo que está discutiendo Javier Milei, que es la justicia social. Acá está, el artículo 3, la justicia social. Y acá van a ver cómo el Catecismo de la Iglesia Católica hace énfasis en la dignidad humana. La justicia social solo puede concebirse siempre y cuando vos presupongas que el ser humano es un ser digno. ¿Y por qué se cree en la dignidad humana? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces esto es lo que promueve como justicia social la Iglesia Católica. Cuando se habla de justicia social, no necesariamente todos aquellos que hablan de justicia social hablan de lo mismo. Cuando la Iglesia Católica habla de justicia social, probablemente no esté hablando o no tenga en mente lo mismo que tiene un kirchnerista al hablar de justicia social. ¿Por qué? Porque la Iglesia está en contra de alimentar vagos. ¿Se entiende? ¿Hay que alimentar al pobre? ¿Hay que ayudar al pobre? Sí. Pero así como dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma, lo sostiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de justicia social y se refiere a proveer las posibilidades para que toda persona, a causa de su dignidad, pueda encontrar el ambiente propicio para obtener aquello que por su dignidad requiere y merece. Pero la Iglesia no sostiene el alimentar vagos, el sostener vagos. La Iglesia está en contra de eso. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque cuando Javier Milei y muchos otros hablan de justicia social y creen que todos aquellos que hablan de justicia social están hablando particularmente de lo mismo, esto es falso, esto es incorrecto. Cuando el kirchnerista lo que hace es, por dar un ejemplo, alimentar vagos como política de Estado, mediante planes y cosas por el estilo, promueve la vagancia y demás, a eso el kirchnerista le llama justicia social, pero a eso la Iglesia no le llama justicia social. Entonces, cuidado, porque se trata de confundir, y a mí me parece muchas veces de que estas confusiones que se generan son un poco adrede, ¿no? No son por ignorancia, son adrede. Sigamos. Capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. La justicia social es un robo y va contra los mandamientos. Mirá con la cara que te mira Conan y ahora te lo voy a demostrar. Que la envidia, que es la base de la justicia social, ¿sí? La envidia no es la base de la justicia social. O al menos Javier Milei está generalizando. Javier Milei está cometiendo una falacia, está acusando a la Iglesia Católica y particularmente al Papa Francisco, justificado en una falacia. ¿Por qué? Es como las feministas, ¿viste? Como tuve esta mala experiencia particularmente con este hombre, todos los hombres son iguales. No, pa. La realidad no es así. Entonces, porque tuviste una experiencia con personas que defendían o promovían la justicia social y era en base al resentimiento, la envidia y demás, no quiere decir que todas las personas que promuevan la justicia social tienen en mente lo mismo o los mueve las mismas intenciones. En absoluto, reitero, lo que mueve a la Iglesia Católica para promover la justicia social es la dignidad humana, no la envidia. Digamos,
es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? Acá Javier Milei va a tener un gravísimo problema por los términos que utiliza. Porque él dice que el impuesto es un robo. Él dice que el impuesto es un robo. ¿Estás seguro que es un robo el impuesto? Ojo, yo no estoy defendiendo el socialismo en el sentido de aumentemos los impuestos, aumentemos los impuestos, aumentemos los impuestos para que el Estado crezca. No. Eso, yo estoy en contra de eso. Pero una cosa es decir, hay impuestos de más porque hay un Estado demasiado grande, y otra cosa es decir, el impuesto es un robo. Son dos cosas distintas. ¿Estoy en contra de lo grande que es el Estado en Argentina particularmente? Claro que sí. ¿Estoy en contra de los impuestos, la cantidad de impuestos que hay en Argentina? Claro que sí. Ahora, eso no me lleva, no me conduce a la conclusión el impuesto es un robo. Son dos cosas distintas. Yo no creo que el impuesto sea un robo. De hecho, creo que la Biblia avala el tema de los impuestos. Y esto es algo dirigido a cristianos. Obviamente este es un video dirigido a cristianos. De hecho, Javier Milei, como vamos a ver en minutos nada más, Javier Milei, que dice ser un estudiante de la Torá, ¿no?, del judaísmo y demás, le cuento que la Torá está a favor de los impuestos y no cree, la Torá no predica, no promueve la idea de que el impuesto sea un robo. De hecho, quien fundó el impuesto fue Dios. Ahora me gustaría saber si Javier Milei cree que la Torá promueve el robo. Sigamos. ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Habló el Bueno, lo bueno es que reconoce que es el trono de la casa de Dios, ¿no? comunista del Papa y dijo esto: la riqueza se debe distribuir, concentrarla deslegitima el orden económico, político y social de cualquier estado y pone en vilo su propia razón de ser. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al bien. Hace unos días nada más, el Papa, refiriéndose a lo que está pasando en Nicaragua, habló de su gobierno y en malos términos lo relacionó con los totalitarismos comunistas. Entonces, públicamente, hace días nada más, 2 o 3 días atrás nada más, se refirió al gobierno de Nicaragua como un tipo de totalitarismo comunista. Entonces, no sé hasta qué punto el Papa promueve el comunismo, cuando públicamente afirma de que el comunismo es algo que causó tanto daño, es algo tan malo. Por otro lado, reitero, la doctrina de la Iglesia rechaza rotundamente el comunismo, lo rechaza, lo condena. Y el Papa es representante de la Iglesia. Ahora, reitero, ha habido en el pasado papas que han actuado mal, que han obrado mal, y la Iglesia lo reconoce. Entonces uno no tiene la obligación, si es que el Papa estuviera actuando mal, si estuviera diciendo algo que está mal, uno no tiene la obligación de salir a defender irracionalmente al Papa. No, en absoluto, para nada. Si el Papa obrara mal, uno, doliéndose en el corazón, tiene que reconocerlo. Sí, obró mal. El problema es cuando ya cualquiera le pega porque, bueno, nada, es fácil pegarle porque por lo general no se defienden las autoridades católicas. Entonces yo no tengo la obligación de irracionalmente, si el Papa estuviera actuando mal, de salir a defender. No, en absoluto, para nada. Ningún católico tiene dicha obligación. El problema es que está relacionando ideas y está acusando injustificadamente.
Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar. Te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio. Para. Samuel 8 dice. Samuel 8, el famoso texto que casi dogmáticamente apelan muchos liberales, ¿no? Y dicen, bueno, básicamente Dios advirtió al pueblo de Israel que si querían un rey, que era el Estado, bueno, nada, van a sufrirlo, ¿no? Este es el pasaje de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. ¿Está bien? Dice, y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan, sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Bueno, diezmará también de los rebaños, de vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Entonces, este pasaje, que evidentemente la Biblia lo presenta como algo negativo, ¿está bien? Nadie niega que este pasaje es presentado en este contexto, en este libro, como algo negativo. Nadie lo niega eso. Ahora, lo que aquí particularmente está presentándose de forma negativa no es el Estado como tal, como te lo presenta Javier Milei, sino el rey hombre, que hasta el momento el sistema estatal era distinto en el pueblo de Israel. A ver, no podemos hablar estrictamente de Estado, ni con rey, ni antes de rey y demás, porque si no sería un tipo de anacronismo. Pero para que podamos entender la idea que quiere transmitirnos Javier Milei, podemos intentar marcar un tipo de analogía entre lo que hoy el Estado es, o lo que entendemos por la idea de Estado, y lo que nos viene a contar esta historia, o la realidad histórica de este contexto. Entonces, acá lo que se está presentando como algo negativo es que una persona, un individuo, se alce en las por encima de las 12 tribus de Israel como rey. No se está presentando de forma negativa el Estado. Es un individuo como rey, no el Estado en sí. Dado que el Estado, reitero, con las distancias de un par de miles de años, culturales y demás, el Estado ya existía. Ya existía para este momento. Simplemente es un tipo de Estado distinto el que aquí se está presentando. ¿Por qué? Porque había una forma de gobierno. Recuerden que quienes gobernaban eran, por dar un ejemplo, los jueces de las distintas tribus de Israel. El pueblo de Israel era contado como un solo pueblo con diferentes tribus, y sus jueces eran quienes gobernaban. Los príncipes, a los príncipes se les llamaba sus jueces, perdón, a los jueces se les llamaban sus príncipes. Y en comunión con los sacerdotes y el sumo sacerdote, eran el Estado, era el gobierno del pueblo de Israel hasta este momento. Entonces el Estado ya existía para este momento. Lo que Dios está presentando como algo negativo es que rechacen el sistema que Dios había fundado, por así llamarlo, en el monte Sinaí, para obtener un tipo de sistema social, político, como tenían las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando en el pasaje. No es que Dios está presentando al Estado como algo malo. Y ahora en un instante nada más les voy a mostrar la razón. La justificación escritural. Entonces, Samuel capítulo 8... no tiene la intención que Javier Milei le está presentando. Le está proponiendo, perdón.
No tiene esa intención. Ya existía un tipo de Estado antes del rey. Ya existía, reitero. Las 12 tribus de Israel eran gobernadas por sus jueces, los príncipes, en comunión con los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y su legislación era la Torá. Torá que él promueve. Y vamos a ver si la Torá está a favor o no de su postura. Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, ¿sí? Se hunde, se genera un desastre. Una cosa no tiene que ver la otra. El Estado, fíjense en una cosa es que el pasaje de Lucas te presente como que los reinos de la tierra están siendo gobernados por Satanás. Y otra cosa es pensar que el Estado es algo maligno per se. Son dos cosas distintas. Es como ahora, viste que Javier Milei, bueno, se mete en la política. ¿Por qué? Porque hay que sacar a los políticos. Y yo coincido con Javier Milei en eso. Los chorros, los que han pasado una vida consumiendo y viviéndola de nuestros impuestos, hay que sacar a esa gente. Ahora, el hecho de que haya políticos malos, haya políticos chorros, no quiere decir que la política per se está mal, de que es mala. Una cosa no quiere decir la otra. La política puede ser buena. Puede haber mediante políticas correctas. Dependiendo de quiénes son los políticos, evidentemente. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que sacar a los políticos malos del poder. Pero nadie diría en su cabal juicio que la política per se es algo que está mal. No, está siendo la política representada por políticos que son malos. Pero saquemos a estos políticos y la política en sí es algo bueno. Lo mismo pasa en el ejemplo que nos presenta de Lucas. Que los reinos de la tierra para el tiempo de Jesús hayan sido gobernados, guiados por Satanás, no quiere decir que el Estado sea una creación del maligno o que el Estado sea necesariamente malo. No quiere decir una cosa la otra. Y lo vamos a ver también con las Escrituras. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además... El cristianismo no promueve el pobrismo, ¿no? El problema de los liberales, y reitero, este no es un video dedicado a personas que no comparten la fe. Este es un video dedicado a personas que sí comparten la fe. Porque estamos hablando de fe, estamos hablando de cristianismo. Estamos utilizando fuentes que consideramos que son válidas. Son nuestras fuentes de fe. Principalmente el caso de las Escrituras, ¿no? Entonces, el problema de los liberales, particularmente de Javier Milei, es que todo tipo de sistema económico que se implemente en una nación que no sea liberal necesariamente busca la pobreza. Para él es eso. Para él es o blanco o negro. Entonces, todo sistema económico que no sea estricta y radicalmente liberal promueve la pobreza. No, con todo respeto lo digo, porque el crack en economía es él, pero no necesariamente esto es así. Por dar un ejemplo, la doctrina social de la Iglesia está en contra, condena el liberalismo como tal. ¿Por qué? Porque el liberalismo no tiene restricciones morales y en definitiva la economía debe ser un siervo de las necesidades humanas a causa de la dignidad del hombre. El fin último de cualquier sistema económico que se aplica a una nación tiene que ser el hombre, el bienestar del hombre. Y el bienestar del hombre no es solamente llenar los bolsillos de plata del sujeto, sino que tiene que estar acompañado con una vida moral. Entonces,
la iglesia va a condenar el liberalismo y Javier Milei eso lo va a ofuscar, pero ¿por qué? Porque dice, no, todo aquello que no sea liberal promueve el pobrismo. No, probablemente, no niego esto, probablemente si se aplicara radicalmente el liberalismo, muchas personas tendrían más dinero en sus bolsillos. Ahora la pregunta es, ¿a qué costo? Porque si se cree que el bienestar humano solamente se alcanza por medio de la prosperidad económica, y estamos en un problema. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Ese es el problema. Entonces la iglesia, mediante la doctrina social, lo que hace es al mercado, porque no está en contra del mercado en absoluto, al mercado lo deja fluir, pero las restricciones que le pone son de índole moral. No pueden atentar contra la esencia o la naturaleza humana. No puede el mercado perseguir algo que en última instancia al ser humano le va a causar daño. Por eso recordemos que en última instancia Javier Milei tuvo hace poco tiempo muchos problemas con respecto a ciertas declaraciones que hizo con el tema de vender a los hijos. ¿Se acuerdan que él habló de vender a los hijos? ¿Por qué? Porque para él, en su sistema filosófico, no deben aplicarse ningún tipo de restricciones ni de índole moral. Fíjate el punto en el que llega, de vender sus órganos. ¿Se entiende? Al punto radical en el que él llega, al que él llega, entonces la iglesia te va a decir, no, pará, papá. Está bien que hay que darle libertad al mercado. Nosotros como iglesia promovemos la prosperidad. El problema es a qué costo. ¿A qué costo querés alcanzar la prosperidad? No, pará. Todo tiene que tener un límite. Y el límite es la dignidad del hombre. Una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastián... Pero ¿quién te dijo que solo el liberalismo promueve el comercio? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que solo el liberalismo promueve el comercio? Donde entra el comercio no entran las balas, o como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces, ¿me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Parece lamentable. Doctrina social de la iglesia no es equivalente a comunismo. No se coman el verso, no es lo mismo, no se habla de lo mismo. Reitero, la misma iglesia que promueve la doctrina social es la misma que condena el comunismo. Para la iglesia, el comunismo es un mal, es pecado. Hay documentos oficiales de la Iglesia Católica que condenan el comunismo, como así también el liberalismo, por las razones que ya expuse y por otras más. Que la iglesia piense de esa manera, ¿sí? Porque una de las cosas que uno tendría... Hoy más que nunca la iglesia se ha hecho fuerte en este pensamiento antiliberal, manifiestamente superior al anticomunismo. Me parece interesante porque, a ver, yo tengo entendido que dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice no robarás. Y los impuestos es un robo. La redistribución del ingreso es un robo. Es más, los impuestos son un robo. La redistribución del ingreso es un robo. Ok. No pretendo, obviamente, discutir esto en términos económicos con Javier Milei, porque evidentemente en términos económicos, en la materia económica, me tengo que sentar y tomar nota porque no entiendo. Ahora, el problema es, reitero, que él está relacionando toda esta terminología con textos bíblicos. Está haciendo una lectura de la fe cristiana. Y es ahí en donde yo digo, che, pero pará. Vos podés ser un crack en economía, todo lo que vos quieras. Pero cuando hablas de la Biblia, cuando hablas de cristianismo, ahí creo que una opinión puedo dar. Yo te lo doy con un ejemplo. Viene tu vecino, ¿sí? ¿Y sabes qué? Viene con un papel firmado por él y te dice, ahora soy el dueño de la mitad de tus ingresos. ¿Qué te parece? Un disparate. Bueno, lo sacás a patadas. Entonces la próxima viene con un matón. ¿Ok? Eso está claro que es un robo. Bueno, eso el Estado lo hace todos los días, ¿sí? Porque es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar por lo menos tiene las que te queden bien puestas para enfrentarte y si le sale mal, porque vos lo podés boletear o porque puede ir en cana, ¿sí? En cambio el Estado, ¿sí? Como tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Además te roba y no puedes decir nada, ¿sí? Además, vamos a hacer otras cosas más. Reitero, porque él lo que hace muy astutamente es decir, che, mirá los impuestos que nos están cobrando. Mirá las medidas que toman si uno no paga los impuestos. Y obviamente muchos de nosotros vamos a estar en desacuerdo con eso.
Pero eso no quiere decir que el impuesto sea un robo. Son dos cosas distintas. Guarda, no te dejes engañar. Porque una cosa es que yo me oponga a la cantidad de impuestos que hay. Obvio, más vale, lo sufro. Vivo, soy argentino. Lo sufro, estoy en contra de eso. Estoy en contra del tamaño del Estado. Estoy en contra de ciertas medidas que se toman si es que vos no pagás ciertos impuestos. Claro que estoy en contra. Pero eso no me conduce a pensar que los impuestos son un robo. Son dos cosas distintas. Presta atención. Entonces, la redistribución del ingreso aparte implica no solo robar, que sino además también implica, ¿sí?, un trato desigual frente a la ley. Entonces, la verdad es que yo, digamos, lo enfrentaría cara a cara al Papa para ver que me diga si él está a favor del robo y está a favor de tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Y además le explicaría, porque es tan asno y tan burro, tan ignorante, ¿sí?, que cree que él con eso beneficia a los que menos tienen. Y en realidad, a ver, Argentina tiene 70 años de esa farsa inmunda de la justicia social. Y de ser el quinto país más rico del mundo, somos el 55 y vamos camino a ser pobres, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría también explicarle que cuando él hace eso de que castiga a los que más ganan, castiga el proceso de acumulación. ¿Y sabes a quién más jode? A los trabajadores, porque son los que no tienen capital. Es decir... Fíjate qué interesante lo que dice Javier Milei, ¿no? Porque muchas veces él reconoce que los países más ricos son los que menos impuestos tienen. Y aspira al modelo de esos países. El tema está en que esos países también tienen impuestos, también cobran impuestos. Alguno podrá decir, ah, no, pero menos impuestos. Pero es justamente lo que yo estoy planteando. Una cosa es estar en contra de la cantidad de impuestos que hay. Una cosa es estar en contra del tamaño de Estado que hay. Una cosa es estar en contra del clientelismo político que hay y cómo se subvenciona eso por medio de impuestos y demás, cosa que creo que toda persona con sentido común está en contra. Y otra cosa es decir que el impuesto es un robo, porque si no, a los países que él aspira como modelo a seguir, también debería reconocer de que se está aplicando políticas de robo, dado que los países a los que él considera como modelo a seguir también cobran impuestos. Menos, pero los cobran. Ahora, si el impuesto es un robo... eso no importa si son más o menos impuestos. Sean más o sean menos impuestos, siempre van a ser un robo. El tema es que el impuesto no es un robo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, miren, les doy un ejemplo. Vamos a la Torá, ¿qué les parece? La Torá. Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, de la ley de Moisés. Él estudia la Torá, ¿no? Vamos a leer lo que dice el capítulo 26, versículo 12 en adelante. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante. Dice, cuando acabes de diezmar, ¿qué era el diezmo? Todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Perdón, ¿esto qué es? Dios había impuesto en la Torá, Torá que defiende mi ley, había impuesto como mandamiento que los israelitas anualmente, cada 3 años y cada 7, si yo no me equivoco, necesariamente tenían que separar parte de sus ganancias para dársela al pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al levita. No era una opción, no era opcional, había que darlo. Si no, se consideraba pecado. No era una opción. Ahora la pregunta es, ¿Javier Milei creería que esto es un robo por parte de Dios? ¿Dios acaso es quien establece el robo, quien funda el robo para Javier Milei? Claro que no. Entonces, estas son las inconsistencias que tiene Javier Milei, que reitero, puede ser un crack en economía. Quizás es un grosso. Yo honestamente he aprendido mucho de él. Sus videos, muchos de ellos me han servido para pensar y repensar lo que creo de la política, lo que creo de la economía y demás. Ahora, cuando se mete en temas bíblicos, cristianos y demás,
Y parece Gloria Álvarez hablando de la existencia de Dios. Tengo que ser honesto. La pifia, pero mal. ¿Pero por qué? Porque reproduce aquello que ha oído de algún otro liberal, ¿no? La verdad es que es bastante flojo. Flojo de datos, dirían los liberales, ¿no? Está flojo de datos. Está flojo de datos, reitero. Yo no estoy discutiendo aquí un modelo económico. Porque a mí me tengo que sentar y escuchar nada más. Aquí lo que estoy simplemente planteando es que la lectura bíblica y cristiana que Javier Milei hace respecto a los impuestos y respecto a la justicia social es terriblemente errónea. Por ende, sus acusaciones al Papa Francisco son erróneas, dado que el Papa Francisco es el representante de la Iglesia Católica en la tierra. Espero que les haya servido este video y nada. No se coman el verso. Suscríbanse al canal, peguen un like, una comentada y quiero saber sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos.